retos actuales de la teoría política, gracias, de algún modo continúa las reflexiones que empezamos en aquella primera, que ya parece que queda lejos, pero yo creo que el pozo quedó fuerte, aquella primera sesión que decíamos que era la teoría política con Carmelo y con Fernando Vallespín. Y hoy continuaremos con algunos de estos debates. Y en primer lugar, quiero que sepan y trasladar las disculpas del profesor Carlos Starmans, que no ha podido finalmente asistir. El profesor Starmans, que es de la Universidad de San Andrés y que iba a presentar un paper muy interesante que yo espero que puedan leer en el libro que esperamos que pueda salir de estas jornadas. Un texto intentando interpretar los retos que supuso el coronavirus y, en particular, pues, aquel dilema de dar asistencia sanitaria o no dar asistencia sanitaria a aquellos que decidían no vacunarse, ¿verdad? Y que lo analizaba a partir del pensamiento de Rawls, de Nozick, más bien, sí. Junto a mí en la mesa hoy tenemos a Isabel Güences, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Hasta dentro de unas semanas. Hasta dentro de poco. Tenemos ¿lo puedo contar entonces? Tenemos la gran suerte de que en las próximas semanas podremos decir que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y compañera en el departamento. Isabel hizo su tesis sobre el pensamiento ilustrado escocés, ¿verdad? Pero en este momento su interés ha derivado más hacia el pensamiento decolonial, que creo que es por donde hoy enfrentará estos retos contemporáneos presentes de la teoría política. Y a mi derecha tengo al profesor Francisco Martínez Mesa, compañero del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas aquí en la Complutense, doctor por la Autónoma, ¿verdad? Con una tesis sobre el pensamiento franquista, pero que después se ha especializado más en el pensamiento de Saint-Simon y, en concreto, ha trabajado de forma extensa y profunda, yo creo que muchos lo conocerán, su trabajo sobre el papel de las utopías y que hoy nos va precisamente a hacer imaginar cómo podría la teoría política avanzar haciendo uso de estas utopías. Solo quería hacer un pequeño comentario más general, conectando esta mesa con los proyectos del profesor Avellán. El profesor Avellán en general no ha abordado problemas contemporáneos concretos directos, y eso, sin embargo, no quiere decir que no nos haya brindado todas las herramientas posibles para analizar todos esos problemas contemporáneos concretos. En particular, quizás sería necesario recordar su insistencia en ese protocolo que Max Weber proporciona para el análisis de los juicios de valor sin hacer, a su vez, juicios de valor, ¿no? Ahí yo he encontrado, yo mismo, para mi propia tesis, una herramienta fundamental para el análisis de problemas contemporáneos, y en cualquier caso, cuando hablamos de retos de la teoría política, no solo hablamos de problemas del mundo, sino también de los problemas que puede tener la propia teoría para abordar ese mundo. Y en ese camino Joaquín nos ha proporcionado herramientas fundamentales y en este sentido, pues vaya mi más sincero agradecimiento, como es costumbre, ¿no? Sin más prolegómenos, en principio tenemos 15 minutos por ponencia, que serán sin duda generosos, y a continuación, de nuevo, pues tendremos debate y animo a toda la sala a que vaya pensando en sus intervenciones. En primer lugar, le doy la palabra a Isabel Güences. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo quiero comenzar agradeciendo a los organizadores, a Pedro y a Miguel y a los que han colaborado, ¿no?, la invitación que me han hecho para participar en este homenaje a nuestro querido Joaquín Avellán. Creo que uno de los regalos más bonitos que puede ofrecernos nuestra profesión es el cariño de nuestros estudiantes y de nuestros discípulos. Y son ellos, ¿no?, tus discípulos, los que han hecho posible estas 3 días de jornada y muchas otras cosas. Así que enhorabuena por la organización y enhorabuena por tener ese cariño, que seguramente es bien merecido. Voy a dividir mi intervención en 2 partes y en una coda. No va a ser una ponencia al uso, no, van a ser trazos, reflexiones sobre distintas cuestiones, ¿no? La primera parte
se va a centrar en algunos retos a los que nos enfrentamos en nuestra condición de profesores de teoría política en la Universidad Española. Y la he llamado Profesores de Teoría Política e Historia de las Ideas en peligro de extinción. Y la segunda parte, más sustantiva, digamos, ¿no?, la he denominado el imprescindible desafío de ensanchar la mirada. Y es una llamada de atención sobre una extensa práctica en nuestros entornos en el que lo que hay es una mirada estrecha, una mirada norteatlántica estrecha en, digamos, muchos de nuestros referentes teóricos. Y la CODA tiene que ver con el reto de seguir fortaleciendo nuestra presencia como profesores de teoría política, nuestra presencia institucional, nuestra presencia en la ECPA, nuestra presencia en las universidades, en las instituciones que toman decisiones que nos afectan, ¿no? Y la he denominado "y después del vídeo, ¿qué?", ¿no? Los que han hecho el vídeo y los que han estado en torno a él, pues saben a qué me refiero, ¿no? Bueno, entonces, la primera parte. Ya lo dije cuando celebramos por sorpresa el cumpleaños de Joaquín, que Joaquín Avellán es un profesor en peligro de extinción. Y no lo digo por ese aire de fragilidad que acompaña siempre su elegante porte, ni lo digo tampoco por las embestidas que la edad le ha causado a esa mirada limpia que tiene, ni tampoco por los disgustos que su generosidad le haya podido causar. No, lo digo por otras razones y ahora voy a explicar por qué. Voy a mencionar 4 de estas razones por las que creo que Joaquín Avellán es un profesor en peligro de extinción, o un tipo de profesor en peligro de extinción. Primero, por su forma de aproximarse al saber, ¿no? La meticulosidad casi obsesiva, ¿no?, de las traducciones que ha llevado a cabo de pensadores como Hegel, como Weber, como Bernstein, incluso como Lutero, ¿no? Ese ejercicio pausado y sistemático es una labor que se está perdiendo, ¿no? Y es una labor a la que ha renunciado el profesorado más joven o el profesorado en formación. Y luego diré un poco por qué creo que esto está sucediendo, o todos lo sabemos, más bien sobra dar una explicación sobre ello. La segunda razón por la que Joaquín Avellán está en peligro de extinción, el tipo de profesor, por la combinación de sabiduría y extenso conocimiento histórico. Las circunstancias y las exigencias de la universidad actual conducen a que no haya tiempo, conducen a que no haya incentivos ni particulares ni profesionales para lecturas sosegadas y para reflexiones reposadas. Ya en la sesión que tuvimos el martes pasado, Fernando Vallespín ponía como ejemplo de qué hablábamos cuando nos encontrábamos en los pasillos hace 30 años y de qué se habla ahora cuando los profesores se encuentran en los pasillos. La tercera razón es por su pasión por la docencia. En el profesor Avellán encontramos un compromiso que todos los que nos dedicamos a esta profesión debiéramos tener, en tanto que nos ocupamos de una labor fundamental que consiste en formar a nuestros estudiantes y formarlos para hacer mejor nuestra sociedad. Joaquín Avellán, incluso ahora, cuando ya ha superado los límites temporales que institucionalmente se imponen para seguir ejerciendo la enseñanza a los profesores eméritos, sigue dedicándose a ellos, sigue dedicando su tiempo a la enseñanza. Sigue siendo ejemplo de vocación y de compromiso. Hoy en día, como bien lo escribiera un colega de nuestra disciplina que se llama Kim Brugué, ¿no?, los profesores afrontan su actividad docente con desinterés y con desconcierto. Este desinterés que a ti, querido Joaquín, no te ha atrapado, tiene que ver en gran parte con la irrupción de un modelo de carrera académica, con la irrupción de un modelo de universidad, donde la docencia ha pasado a ocupar un lugar marginal e incluso muchas veces irrelevante. En el actual sistema de indicadores, de valoración basada en la cantidad, de valoración basada en el lugar donde se publica, ¿no?, dedicarse a la docencia implica muchas veces
alejarse del ritmo competitivo que hoy impera en la academia. Y aquí eso no le ha pasado a Joaquín. Cuarta razón por la que un profesor como Joaquín está en peligro de extinción es porque no eres un profesor dispuesto a que te dicten la agenda de investigación. Mucho menos con el discurso imperante de la excelencia y el impacto. No respondes a las demandas de productividad, no respondes a las demandas de rendimiento de las actuales instituciones académicas, tampoco has sucumbido a la sofisticación metodológica, ¿no? Muchas veces, aunque no todas, impregnada de estadística, pero vacía de preguntas fundamentales, ni tampoco has sucumbido a la investigación impecable sobre cuestiones que resultan irrelevantes. Pero mira qué paradoja. Tienes las herramientas y el instrumental teórico para cuestionar, algo que planteaba Pedro antes, ¿no? ¿Quién determina lo que es productivo? ¿Quién determina lo que es de excelencia? ¿Quién determina lo que es de impacto? ¿A quién le interesa esa narrativa? Tu forma de producir conocimiento desenmascara, ¿no? Desenmascara a los controladores del poder científico, o mejor dicho, de aquellos que pregonan una sola forma de entender lo que es el conocimiento y de adjudicarles esa etiqueta de únicamente válido. Ellos son, querido Joaquín, los responsables de que formes parte de esa, especie en peligro de extinción. Y todo esto que tiene que ver con los retos de la teoría política. Tiene muchísimo que ver, pero solamente haré una pequeña reflexión rápida sobre ello, ¿no? Los profesores que nos dedicamos a esa actividad que hemos denominado teoría política, nos vemos interpelados, vamos a decirlo sintéticamente, ¿no? Por dos modelos de profesores, ¿no? A los que antes hacía referencia, el del profesor en peligro de extinción y el del profesor que tiene que hacer un currículum de diseño para afrontar esas maquinarias burocráticas que deciden si puede o no continuar, ¿no?, con esa noble labor de formar estudiantes y de investigar para contribuir a mejorar nuestro entorno. Aunque no podemos enfrentar solos y aislados un modelo de universidad que genera frustración intelectual y que bloquea continuamente el potencial para revertir las actuales tendencias, los profesores de teoría política sí tenemos las herramientas para cuestionar el modelo neoliberal del rendimiento. Y esto debería ser uno de nuestros retos centrales, cuestionar este modelo. Bueno, la segunda parte, a la que he denominado el imprescindible desafío de ensanchar la mirada. El objetivo que me acompaña en esta reflexión, con este desafío de ensanchar la mirada, conlleva una crítica y con ella una autocrítica, ¿no?, y una cuádruple pretensión. En cuanto a la crítica, quiero poner sobre la mesa, casi diría que quiero denunciar, una suerte de desprecio, sea por ignorancia o sea por encontrarse muchas veces inoculados con el virus nordocéntrico, hacia el pensamiento que se ha producido y se produce en lo que se conoce como el sur global. Y no lo digo solo en el sentido del sur global, en el sentido geográfico, sino también en el de, como han dicho algunos profesores de esta universidad, en el sentido de geografía moral, ¿no? Esto es, con la expresión del sur, no solo me refiero a una cuestión descriptiva de aquellos entornos o aquellos contextos pues que se caracterizan por exclusión, desigualdad, pobreza, sino especialmente con la expresión del sur hago una reflexión política, en tanto que tiene que ver como objetivo fundamental visibilizar, como señala una profesora mexicana, Silvia Gil, visibilizar otras genealogías históricas, otras genealogías estéticas, otras genealogías de pensamiento, otras luchas políticas. Por otro lado, esta crítica conlleva una propuesta que enuncio siguiendo a un filósofo uruguayo que se llama Yamandú Acosta,
que dice así: el imperativo de que muchos mundos deben ser posibles, lo cual implica superar la fractura, nos dice Acosta, que separa y la lógica que une ese mundo periférico con el mundo central, transformando así esa lógica, ¿no?, de los dos mundos en la del mundo en que muchos mundos diferentes pero no asimétricos son posibles. La autocrítica, esta ha sido la crítica o la denuncia, la autocrítica es que yo misma voy a estrechar la mirada. Voy a estrechar la mirada y me voy a centrar en las siguientes reflexiones únicamente en lo que el cubano José Martí llamara nuestra América, donde el conocimiento del pensamiento producido, ¿no?, dicen Dussel, Mendieta y Borges, apenas se encuentra en la fase, le cito, de extracción de un precioso metal de una rica mina casi inexplorada en su conjunto. Y esa nuestra América es donde me voy a centrar en las siguientes reflexiones. Voy a hacer 4 pretensiones, o podríamos quizás llamarlas reivindicaciones o rehabilitaciones o reparaciones, no sé muy bien cuál es el verbo correcto, pero en todo caso, reivindicaciones. Reivindicaciones que pueden considerarse interpelaciones para aquellos que se dedican a la teoría política con mirada estrecha. Aun cuando el tiempo solo me permite hacer grandes trazos, ¿no?, he dividido estas reflexiones, o estos más bien son trazos, en pensadoras y pensadores, conceptos, teorías, saberes y sistemas de significaciones, valores y prácticas. Entonces, una primera pretensión es recuperar, ensanchar la mirada hacia otros pensadores y pensadoras, ¿no? Un reto, entonces, sería infundir una mínima curiosidad, ¿no?, por conocer, por leer, por valorar, ¿no?, por confrontar a quienes han producido en la llamada periferia pensamiento, ¿no? En nuestras aulas poco se habla de ellos o nada, menos aún se les estudia, y en nuestros foros escasamente se les menciona y ya no digo se les lee. La nómina es larga, ¿no?, pero voy a hacer un simple muestreo. Pueden ser estos, pero podrían haber sido algunos otros nombres, y me voy a referir tan solo a los últimos más o menos 50 años. Pues pensemos, no sé, en el cubano Roberto Fernández Retamar y su revancha de Calibán. En los argentinos, podrían haber sido, hay muchos argentinos, pero voy a citar estos: Rodolfo Kusch, José Aricó, Juan Carlos Portanteiro. En la peruana, María Luisa Rivara de Tuesta, ¿no?, que es la fundadora y la primera presidenta del Instituto de Investigaciones del Pensamiento Peruano y Latinoamericano, y una gran especialista en Guamán Poma de Ayala, que prácticamente nadie sabe quién es, ¿no?, pero que en el siglo XVI escribió Nueva Corónica, no Crónica, Corónica y Buen Gobierno, y bueno, es muy interesante su trabajo. Podríamos mencionar también al brasileño Leonardo Boff, ¿no? Le retomo aquí por sus reflexiones sobre el ecocentrismo religioso y los derechos de la tierra, y no por sus aportaciones a la teología y a la filosofía de la liberación, que por demás, junto con la también brasileña Ivone Guevara y el argentino-mexicano Enrique Dussel, han hecho, según palabras del argentino Atilio Borón, una de las aportaciones más importantes a los debates filosóficos de la segunda mitad del siglo XX. En el campo de las feministas, y bajo el paraguas de lo que podríamos, o de lo que se ya denomina el feminismo subalterno, pues habría quizás que mencionar o que estudiar o que reconocer los feminismos descoloniales, que no decoloniales, pero eso es otra tarea que ya discutiremos. Los feminismos descoloniales, en los que una cabeza muy pensante es Yuderquis Espinosa, dominicana, o el feminismo comunitario de la aymara Julieta Paredes y de la maya quiché Gladys Tsultsul, o el ecofeminismo y el feminismo ecológico crítico encabezado por la argentina María Estela Svampa, o el feminismo nuestroamericano del que hablara la italiana y mexicana Francesca Gargallo, el feminismo antirracista de la dominicana Uchicuriel,
el feminismo transnacional de una filósofa mexicana muy interesante que se llama Silvia Marcos, o el feminismo descolonial, antirracista y antiespecista de Karina Vidaseca, por mencionar solamente algunos. Una segunda reivindicación tiene que ver con las teorías. Solo voy a mencionar dos. Una muy conocida, esa sí parece ser más conocida, aunque luego las interpretaciones llevan matices, ¿no? Que es la teoría de la dependencia. Si hacemos un poco de historia, podemos recordar evidentemente a Raúl Prebisch, pero especialmente a Celso Furtado, a José Medina Echavarría, a Aníbal Pinto, quienes cuestionaron la noción de desarrollo que se estaba elaborando en las ciencias sociales estadounidenses, especialmente inspirados en Rostov, ¿no? Y elaboraron una concepción cepalina que viene de la CEPAL, ¿no? Del desarrollo y de esos estudios que estos hicieron, pues emana el paradigma conocido del centro y periferia. Todos sabemos, o muchos sabemos, que las recetas de la CEPAL no funcionan, o no funcionaron, y que se produjo a partir de eso un gran debate que dio lugar a esta llamada teoría de la dependencia. O mejor dicho, como hacen puntualizaciones algunos, de las teorías de la dependencia, porque no constituyen un corpus homogéneo. Lo intento. Al interior de este paradigma de la dependencia surgieron diferentes líneas, ¿no? Con sus diferencias metodológicas que el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez recoge en cinco vías. Y él dice que tienen una raíz estructuralista o que crearon un propio pensamiento latinoamericano estructuralista o del estructuralismo. La primera sería las teorías de la modernización, que ya han sido adelantadas por el pensador español José Medina Echavarría, por el argentino Gino Germani. Una segunda línea se apropia del modelo cepalino de centro-periferia, será desarrollada posteriormente en Estados Unidos con Paul Baran, con Paul Suisse, que luego será continuada por otros como Ander Gonder-Frank y Emanuel Wallerstein, que tendrán mucha influencia, sí, en el pensamiento decolonial sin ese. Una tercera línea está configurada por las críticas desde el modelo marxista que nos remite a trabajos de los brasileños como Rui Mauro Marini o como Teotonio dos Santos o Vania Bambirra. La teoría del colonialismo interno también recibirá influencia de la teoría de la dependencia, que será construida por el mexicano Pablo González Casanova y reforzada con un debate que tuvo con Rodolfo Stavenhagen, y también que tendrá después también influencia en Aníbal Quijano, otro teórico de la escuela decolonial. El modelo dependentista, también derivado del modelo cepaliano, pues que va a ser elaborado también fuera del pensamiento marxista. Bueno, son algunas ideas que derivan de esta teoría que yo creo que es importante conocer porque influye en mucho del pensamiento que hoy se construye en América Latina. Una segunda aportación que simplemente voy a dejar mencionada es la epistemología xijí, ¿no? Del mundo del medio, de la boliviana y aymara Silvia Rivera Cusicanqui, así como su hermenéutica de la oralidad. Y agregaría, ¿no? Colateralmente algunas de sus advertencias que nos pueden servir también. Cómo resistir la seducción de la moda académica, nos dice ella, y su práctica colonizadora, la importancia de explorar todo aquello que no es visible, subvertir la cultura hegemónica y ser conscientes de los filtros que nos pone Google, ¿no? Los filtros de lo que quiere que leamos. Tercera recuperación, la digo rápida, conceptos y categorías. Sin duda, ¿no? En esa necesidad de diálogo interdisciplinar del que se hablaba el martes pasado en la mesa con Fernando Vallespín y Carmelo Moreno, el concepto, aquí habría que recuperar el concepto de autopoiesis desarrollado por el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana. Debe, yo creo, ocupar un lugar central y sí que es un diálogo interdisciplinar. Otro concepto importante que podríamos recuperar, el concepto de comunalidad, que no tiene nada que ver con el debate comunitaristas liberales, que es el que repetimos continuamente. Por supuesto, habría que conocer el debate intelectual que mantuvieron el filósofo mexicano Leopoldo Sea con el argentino con el peruano Augusto Salazar Bondi, quien lanzaría la interrogante de qué se debe hacer para que nuestra filosofía latinoamericana sea liberadora. Y a partir de ahí empezó a conformarse un pensamiento crítico importante que incorporará a su acervo categorías importantes como las de dependencia, liberación
opresor, oprimido, centro-periferia, civilización, barbarie, marginalidad, eurocentrismo, alienación, deferencia, utopía, entre otros. Bueno, me queda una cuarta recuperación, que son los saberes y sistemas de significaciones, valores y prácticas. Y aquí, rápidamente, lo que tendría en mente sería, por ejemplo, el pensamiento mapuche, que se encuentra en íntima vinculación tanto con la representación de la lengua mapuche, ¿no?, el mapudungún, con los saberes mapuches, con la afirmación existencial de un modo de vida auténtico, que llaman ellos. Bueno, nos encontramos, dice el filósofo chileno Salas Astrain, ante un complejo significado o sistema de significaciones, de valores, de prácticas culturales que dan cuenta de otras formas de visión del mundo. Bueno, todos estos trazos gruesos son una invitación a ensanchar nuestra mirada, más allá de nuestra estrecha mirada, muchas veces nordocéntrica. Y como no me da tiempo, dejaré la coda después del vídeo para que lo pongamos a discusión más adelante. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Doy la palabra al profesor Martínez Mesa. Gracias. Bueno, buenos días a todos y bueno, vuelvo, es protocolario, pero no por obligación, sino voluntariamente agradecer a los organizadores, a Miguel y a Pedro, por este esfuerzo colosal en organizar un acto, unas jornadas tan interesantes, tan atractivas, tan sugestivas y bueno, que marcan un antes y un después en muchas cosas. Pero sobre todo, evidentemente, Joaquín, te tengo que reconocer, pues evidentemente ese homenaje. Yo voy ya trasciendo el ámbito académico que ya se ha resaltado permanentemente. Yo no he sido alumno ni alumno ni discípulo tuyo. Yo llegué aquí pues como un meteorito perdido y realmente yo solamente recibí por tu parte una acogida calurosísima que no puedo olvidar desde el momento y que mantendré hasta que me vaya de aquí, hasta que me echen de aquí. Y por eso yo lo que quiero valorar es tu extraordinaria generosidad. Y bueno, ojalá yo solamente me limitaría a que yo pudiera tener una mínima parte de la que tú me has transmitido y la que has transmitido a todos los demás, porque yo soy uno más de todos los que tú has tratado y has ayudado. Dicho esto, pues bueno, pues muchas gracias, Joaquín, y esperemos que podamos seguir conviviendo mucho tiempo. Seguramente me iré yo antes que tú de aquí, de esta facultad. Espero que los herederos lo sigan disfrutando. Bien, vamos. Yo el tema que he elegido o que me han planteado se inscribe en el ámbito de los retos de la teoría política en la actualidad y después de la excelente propuesta de Isabel, pues no me resigno a también decir mis cosas, porque evidentemente es tan apabullante que muchas veces te puede decir tanto es apabullante que al final digo, ¿yo qué puedo contar aquí? Voy a intentar poner un granito de arena o por lo menos hacer una propuesta de sugerencia, una sugerencia respecto a dónde también podemos ampliar la mirada, ¿no? La mirada, la gran virtud que tiene el ser humano básicamente es su capacidad infinita para imaginar. No tenemos límites. Luego ya los límites nos imponen de otra manera, pero en este ámbito podemos abrirnos a muchas perspectivas. Y en este caso, pues yo sugiero una. Y la voy a enfocar en el contexto de los problemas que se plantean en esta presentación. Uno que está referido a la vertiente de los retos o los problemas de la teoría política actual, que yo debo reconocer que percibo de una forma, diríamos, lateral, porque yo tampoco tengo una formación en teoría política absoluta. Me he ido progresivamente centrando más, pero al final van aflorando, porque es que al final la teoría política es como el aire, está en todos lados. La teoría política es permanente. Y la otra cuestión, evidentemente, es el problema de la teoría política y luego la cuestión referida a los problemas a los que se enfrenta la teoría política, no tanto como
en sí mismo, sino a los que debe atender, los problemas que afectan a la sociedad y al mundo en el que vivimos. Son dos órdenes de problemas que además están interconectados, porque muchos de los problemas que surgen en la sociedad contemporánea los padecemos también, y se planteó tanto como lo has planteado tú, esos problemas de competitividad, de productivismo, de aislamiento creciente de los investigadores, de falta de redes y de conexiones, falta de vinculación, de tejidos de cohesión, están en la sociedad, y como nosotros todavía seguimos en la sociedad, no somos extraterrestres, pues también los padecemos y los reproducimos. En el primer ámbito, en el ámbito de la disciplina, yo me inscribo, por supuesto, en las referencias, en la visión de Hannah Arendt del ámbito de la acción. La teoría política implica la acción y la condición de pluralidad, ¿no? Es decir, el ámbito en el cual... y eso le lleva a conducir al hecho de que cuando se habla de la ciencia política en general, yo diría que precisamente la disciplina, si podemos hablar de disciplina o de materias, yo diría que la más realista de todas es la teoría política, porque es la que está permanentemente nutriéndose de la realidad, y es vivida, es absolutamente vivida. Sí. Lo que pasa es que nosotros la proyectamos y lo desarrollamos a través de diferentes medios y ámbitos, ¿no? A través del ámbito, especialmente a través de la reflexión, para intervenir, lógicamente, con un objetivo fundamental, que es intervenir en el presente, con el objetivo básicamente del fortalecimiento, de la mejora de la convivencia, y en un ámbito especialmente cualitativo. Y es algo importante. La teoría política baja la reflexión especialmente en el ámbito de la calidad de las personas, la calidad humana de las personas, la dimensión humana, lo que diría Hannah Arendt, por ejemplo, el segundo nacimiento, es decir, esa capacidad de renacimiento que le traslada del ámbito exclusivamente privado al ámbito público, ¿no? Y que se manifiesta en muchas formas. Básicamente, por ejemplo, el ámbito de la expresión política, pero también el ámbito cultural. Por eso, cuando hablábamos el otro día, se hablaba de la literatura, de otros tipos de manifestaciones, ahí encontramos todo ese material, en todo tipo de manifestaciones, y contribuyen al desarrollo individual del ser humano, pero al mismo tiempo inmediatamente repercute en el conjunto de la sociedad. Y eso, por tanto, me lleva pero todo esto desde una perspectiva, desde unos criterios, que, por supuesto, Joaquín también marca, ¿no? Dice, el conocimiento requería describir, tipificar, explicar las características y el comportamiento de una realidad determinada, interrogándose por los motivos que habían llevado a esa realidad a ser como era y no a ser de otra manera, pero sin renunciar jamás a los principios de objetividad y racionalidad. Esto lo has dicho tú, ¿eh? Y creo que todos los que estamos aquí estamos y coincidimos. Bien, dentro de ese contexto hablaríamos del segundo ámbito, que sería el ámbito, porque las soluciones o las propuestas o las alternativas o las sugerencias que yo propongo en el ámbito de la teoría política, que están en estrecha sintonía con lo que plantea Isabel, y supongo que muchos de los que estamos aquí, lo que pasa es que nos ha tocado a nosotros a estar aquí, ¿no? Y comentarlas, están directamente conectadas también con la realidad que vivimos. Hay una gran paradoja, y eso siempre lo comento a mis alumnos, pero bueno, que es un topicazo muy grande, pero es el hecho de que la teoría política, cuanto mayor efervescencia ofrece, cuanto más riqueza se plantea, es en la época de crisis, en las épocas de crisis sociales, políticas, de todo orden. Y quiero pensar, por ejemplo, pues los filósofos, ¿no?, griegos, cuando aparecen, evidentemente es un momento que se define claramente por la crisis de la polis, ¿no? Y podríamos repetir ese escenario continuamente. La gran pregunta y yo siempre la planteo un poco para intentar vender esto de la teoría política a los alumnos, es sobre todo decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en una época que todos percibimos como crítica, como es la actual, ¿no?, donde parece que además no solamente es crítica, sino que es catastróficamente crítica y terrible, sin embargo, da la impresión de que hay una especie de planitud, ¿no?, de ausencia de alternativas. Ojo, desde la perspectiva occidental, por supuesto, porque claro, si nosotros estamos con la anteojera, solamente vemos lo que vemos, ¿no? No abrimos los ojos a los demás, y ese es el gran problema que ha sugerido también Isabel.
Entonces, en esas épocas de crisis, en épocas de lo que llamamos inquietud, que es lo que inquietud definida como con lo contrario a la quietud, es decir, demasiado movimiento para después movernos de forma desconectada y sin orden, sin reflexión. Precisamente lo que se requiere es la reflexión. Y eso plantea curiosamente una paradoja, y es que en muchas ocasiones la inmersión en la realidad implica también un distanciamiento del presente, ¿no? Lo que diríamos una relativización del presente, es decir, para que nosotros podamos tener de alguna manera instrumentos para analizar la realidad, por supuesto, contando con todo ese material, con ese instrumental, es también llevar a cabo unas miradas, diremos, como diría Thomas More en su momento, oblicuas, es decir, miradas que nos permitan verlo y analizarlo de una manera que relativice de alguna forma, nos extraiga del presente para poder verlo de alguna manera, sin negar sus realidades. Y eso nos implica determinadas cuestiones, por ejemplo, examinar la realidad, redefinir los marcos de análisis y llevar a cabo lecturas alternativas que invitan, obviamente, a la formulación de preguntas. Yo me había planteado una pregunta, por ejemplo, vinculado a los retos y los problemas que asolan a la sociedad actual, y yo decía, por ejemplo, que el gran problema que ahora mismo se puede plantear en términos globales sería, por ejemplo, la emergencia ecológica, la emergencia climática, ¿no? Unos grandes problemas, ¿no? Pero realmente diríamos hasta qué punto la emergencia climática no oculta una gran cantidad de problemas y desafíos que probablemente, si no se atienden previamente, difícilmente podemos hacer referencia o atender al otro. Entonces yo planteaba, por ejemplo, ¿qué es realmente lo que más nos atemoriza? ¿El desencadenamiento de una catástrofe ecológica, el fin del mundo, podríamos decir, o la ausencia de un verdadero fin, y entre paréntesis, sentido del mundo? Es decir, realmente, ¿para qué queremos salvar el mundo? ¿Para qué lo queremos salvar? ¿Para estar como estamos? Yo no sé si al final merece la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la importancia de redefinir preguntas, ¿no? De redefinir preguntas y en ese punto es donde quizás deberíamos trabajar. Porque los principios y los valores que vertebran lo que es la acción humana se definen por su universalidad y están presentes y omnipresentes en todas las comunidades, en todos los individuos. Conceptos como libertad, igualdad, tolerancia, justicia, están presentes en todos. De una manera u otra todos tenemos, pueden variar, es decir, cada uno puede tener su diferente lectura, pero esos valores existen. Cabe preguntarse su valor más allá de su enunciación cuando existe una generalizada tendencia a considerar la incapacidad de imponerlos hegemónicamente. Es el gran problema. El problema que tenemos actualmente es decir que esos valores existen, pero podemos decir, y no dejamos de creer en ellos. Pero lo que tenemos, donde existe un gran escepticismo, es la posibilidad de creernos nosotros mismos que los podemos hacer cumplir. Todo lo que nos encontramos hoy en día son muchas manifestaciones de queja, de abatimiento, de decepción, etcétera, como si nos hubiéramos una sensación de derrotismo al respecto. Pero esos valores existen y siguen vigentes, y los expresamos es porque de alguna manera es como cuando nos ahogamos, ¿no? Y estamos pidiendo auxilio y socorro, porque queremos todavía, pensamos, albergamos la esperanza de que todavía eso se puede plantear. ¿Y eso a qué se debe? En buena medida porque estos valores, porque estos principios tan decisivos y tan fundamentales, que son los que vinculan y unen a los individuos, por tanto son vínculos sociales que se han fundado desde los orígenes, desde el principio, ¿por qué no son tan operativos en estos momentos o por qué no tienen la traducción que tuvieron en otro momento? Y yo aludo a la corrosión de los vínculos sociales, es decir, los vínculos sociales, la clave es, yo tengo una serie de valores o tenemos una serie de valores, pero confiamos en los demás para llevarlos a cabo, para defenderlos, para cambiarlos, trabajar sobre ellos, reflexionar y avanzar. Y esa es la gran duda que se me plantea. Evidencias, pues bueno, son claras. Progresivo declive de la confianza en las instituciones democráticas ante su supuesta incapacidad para defender los problemas, descrédito cada vez mayor de las
fuerzas políticas percibidas como muy poco representativas, los intereses generales, y todo este tipo de escenarios lo que nos llevan, nos conducen básicamente sobre todo a una sensación, primero, a una población, a una sociedad definida por un sentimiento de impotencia, de vulnerabilidad, y finalmente lo que habla un autor que me gusta bastante, aunque realmente no se inscribe en el ámbito de la política, que se llama Alexander Bakhtiani, que alude a la cuestión del gran problema que existe en la sociedad actual, que es el problema de la indiferencia. Y la resignación. Indiferencia en el sentido de que ya no nos interesamos por los demás. Y eso, evidentemente, se traduce en la ausencia de esperanzas. Dicho lo cual, genera la aparición de movimientos políticos de todo tipo, donde seguimos rigidos por los mismos principios, pero no sabemos interpretarlos, no sabemos traducirlos. Y se basan sobre todo muchas veces en el rechazo al contrario, porque esos vínculos se han roto, esos vínculos sociales se están degradando, se están corroyendo. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces reafirmamos nuestro componente individual frente a los demás. Entonces, muchos de estos movimientos que existen ahora básicamente se centran no para fundir, nos unimos a otros, pero es un sentimiento simplemente que o se orienta fundamentalmente a ir contra otros, no a buscar ámbitos de unión o de colaboración o de cooperación. Y esto, por supuesto, hay que situarlo en un marco social y económico muy concreto, que es marco capitalista, basado, que está impregnado por una serie de valores acorde a unos principios de competencia y de falta de libertad, porque al fin y al cabo, cuando se reivindica la libertad, muchas veces se compara o se proyecta en el ámbito de la libertad económica y en las leyes del mercado. Pero paradójicamente muchos de los individuos hoy en día en sus vidas cotidianas descubren cómo ellos se engrasan perfectamente la máquina productiva, trabajan eficazmente sus empresas, pero paradójicamente son despedidos fuera del marco del trabajo. Entonces, ¿en qué ámbito? Realmente aquí se plantea el ámbito de la libertad. ¿Hasta qué punto yo soy libre en una sociedad donde rige el libre mercado? Teóricamente no hay libre mercado porque es oligopólico, pero no hay libertad porque al final no tienes capacidad de decisión porque al final eres esclavo de unas fuerzas que te son ajenas y que no puedes controlar. Por tanto, la sensación de impotencia es mayor y, por tanto, el sentimiento que surge es el de la supervivencia. Y el componente y el valor clave que se ha situado sobre todos los demás es el valor de la seguridad, sobre cualquier otro, sobre la libertad, sobre la justicia, etc. En la medida en que pasamos a convertirnos, y no digo más que a veces generalidades, porque todos las conocemos, de convertirnos en consumidores o en agentes anónimos. Anónimos, huérfanos y desamparados. Y esto nos llevaría también a la cuestión que quería plantear sobre en qué medida tiene sentido abordar retos más complejos y ambiciosos como los planteados por el actual mundo globalizado, cuando la capacidad de intervención individual o comunitaria es percibida como vana e insignificante. ¿Hasta qué punto no nos sentimos impotentes hoy en día? Y esto lo planteamos en el ámbito de la ausencia de confiar en los demás. Porque la sociedad, y eso lo vemos en todos los ámbitos, nos está transmitiendo la sensación de que los demás son los enemigos, son nuestros competidores, y nuestra felicidad pasa por delante de los demás. Es decir, vemos a los demás no tanto como individuos que colaboran o contribuyen con nosotros a nuestro bienestar, sino como obstáculos a nuestra felicidad, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito social, etcétera, etcétera. Todo esto es muy... y también, por supuesto, el resultado de que la seguridad sea el principal valor, el valor imperante hoy en día, la búsqueda de la seguridad, que además yo siempre se lo comparaba, siempre decía a mis alumnos, lo que pasa es que, bueno, me pueden matar, sobre todo en un foro más docto como este, ¿no? Yo comparo esta etapa, y a lo mejor desde un simplismo muy grande, la equiparo mucho a la época de las monarquías helenísticas, ¿no? Y de hecho es curioso porque el estoicismo es una de las, ahora mismo se ha convertido en una de los saberes que está más inscrito en el ámbito de la autoayuda. ¿Por qué? Porque en el mundo de las monarquías helenísticas las polis ya no se constituyen en los elementos definidores de la naturaleza humana,
y hay un sentimiento de orfandad absoluto. Entonces hay búsqueda y es una época donde prima el discurso utilitarista, por ejemplo el epicureísmo, y se plantea esa concepción de la seguridad como entendida como eliminación del dolor, porque ya el placer ya no se valora, porque el placer ya no se puede controlar o no se puede vehicular en torno a una instancia como era la polis. En este caso nos podemos incluir, hoy en día podemos también plantearnos en qué punto, en dónde nos podemos asir si estamos huérfanos, estamos desamparados, y muchas veces lo que hay que buscar es la liberación individual o la búsqueda del bienestar individual, de la seguridad. Es decir, buscamos blindarnos frente a cualquier tipo de amenaza que el mundo y los demás tampoco los vemos como personas que nos puedan ayudar. En ese sentido, todas las propuestas que plantea Isabel desde la perspectiva donde el cooperativismo, la comunidad es más importante y es esencial, son decisivas. Yo también trabajo, lo ha comentado Pedro, yo trabajo también sobre el ámbito de la utopía, pero también sobre las distopías. Entonces, claro, todo este escenario que vivimos hoy en día a nivel político, social, etcétera, se traduce en un auge masivo actualmente, de algunos autores se llaman distofilia, es decir, la gran cantidad de distopías que se están manifestando en todos los ámbitos culturales, cine, películas, series, literatura, etc. Y es curioso porque todas estas series y todas estas películas y todos estos relatos actuales, y no tan actuales, aunque yo veo muchas diferencias, pero esto es como para otra historia, entre las distopías actuales y las clásicas, diríamos, todas servirían de modelos maravillosos como contraimágenes de la sociedad, de cómo la sociedad realmente sigue apelando a los valores. O sea, cualquier distopía implica una denuncia de falta de injusticia. Es decir, lo que se está reclamando es la justicia, porque hoy hay películas, El cuento de la criada, Westworld, Avatar, incluso que se va a estrenar mañana la segunda parte, en todas hay un sentimiento de injusticia, y hago publicidad ya, no me paga nadie, pero siempre nos encontramos un sentimiento de injusticia, un sentimiento de justicia. Y realmente 3 minutos, pues todavía no he hablado de la alternativa, bueno, ya lo tenemos tiempo. La sensación es que en estas distopías lo que revelan aparte es que todos estos valores existen, pero no hay nadie, no parece que estoy otra vez en la cueva de Platón, estoy todo a oscuras, no veo a los demás. No veo a los demás. Y ese sentimiento me lleva a hablar, y esto me recuerda una vez y vuelvo otra vez al mundo clásico, pero lo relaciono con el presente. Es decir, recuerdo en Los trabajos y los días, Hesíodo dice que en el famoso relato sobre las edades de los hombres de oro, de plata, de bronce, etc., y en un momento dado dice, y es la primera distopía que yo localizo, cuando dice, estamos en la época de los hombres de hierro, y dice, pero habrá un momento todavía peor en que nadie, y hablaba de circunstancias en las que un hombre no reconocerá al otro, el hijo no reconocerá al padre, etcétera, etcétera. Y está ahí y dice, y las deidades Aidos y Némesis abandonarán la tierra. Para él, y fijaros que tenía una visión circular del mundo, pensaba que tarde o temprano volveríamos a encontrarnos en un escenario mejor. Pero planteaba que no había futuro. Y yo esto lo remarcaba y lo vinculaba, por ejemplo, a lo que comentaban pues, por autores, por ejemplo, Johnny Rotten, los Sex Pistols, en 1970, también hablaba de no hay futuro. Porque no hay futuro. Porque no hay futuro si no hay personas. Y si no hay personas que nos podamos y no haya vínculos que nos vertebren y que nos den sentido individual y colectivo. Y en ese punto, ¿qué se puede hacer? Pues voy a apuntarlo y luego si queréis lo hablamos si se abre, ¿no? Planteo, a partir de nuevas, lo he encajado perfectamente con Isabel y todavía no estamos en el mismo departamento. Donde estemos en el mismo departamento va a ser tremendo. Y, en segundo lugar, el papel de la imaginación, que siempre ha estado presente continuamente en la teoría política, en la reflexión, porque está en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en la teoría política, en los ámbitos de la ciencia. La imaginación se basa en la pregunta, en la búsqueda de preguntas. Y yo lo planteo desde el ámbito de la utopía y también de las distopías, en el sentido de que bueno, desde hace muchos años, unas cuantas décadas, se está planteando una revisión de lo que es la utopía y se está emancipando de esas visiones tradicionales que consideraban las utopías y se relacionaban con los sistemas totalitarios,
que los convertían hablaban de monismos morales, metodologías holísticas o sistemas cerrados o estáticos, y lo han planteado, y estas visiones que, por ejemplo, Judith Clark habla de liberales del miedo, o Thaler habla de liberalismo distópico, ¿no? Es decir, convierten la distopía, la minimizan, la utopía la minimizan, y sin embargo, y esto es lo que dejo aquí, y ya está, y luego después, primero, reafirmar el carácter, el valor de la utopía desde el punto de vista como adjetivo, en el ámbito de búsqueda de vida mejor, más que en el ámbito sustantivo, que podemos decir lo que es una sociedad concreta, definida como tal, y utopías críticas, y la visión de la utopía desde un ámbito relacional, que se convierte en una interesantísima herramienta heurística y lleva a que las utopías sirvan como críticas, porque al fin y al cabo las utopías se implantan como mundos mejores o propuestas mejores, pero básicamente sobre la base de un estadio presente o pasado peor, y contraimágenes del presente. Y tenía más cuestiones, la metodología, tipos de... Pero bueno, si... de todas maneras, este paper, bueno, este texto está a disposición de todos vosotros, pero si queréis alguna concreción más, pues estoy por supuesto a disposición para continuar con ello. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, Paco, por la presentación. Yo creía que iba a tener un reto grande en conectar las ponencias que íbamos a tener, para nada, como habéis visto, porque si bien en un caso se nos anima a escuchar otras miradas, yo sé que Paco, y ahora te voy a preguntar por ello además, nos anima a buscar en la imaginación otros mundos, otras posibilidades. Entonces, efectivamente, pues, mi pregunta va a ir por ahí, aunque demos en primer lugar la palabra a la sala para poder recoger preguntas y que el profesor Avellán intervenga. Quería que efectivamente ampliaras en ese sentido. Y Isabel, claro, te tengo que preguntar qué diferencia hay entre el pensamiento decolonial y el pensamiento descolonial, ¿verdad? Y en todo caso quería recuperar una cita del paper que ha circulado el profesor Martínez Mesa, que yo creo que a mí me ha resultado interesantísima y que te pediré además que me la pases, porque es realmente, yo creo que nos habla muy bien de lo que estamos intentando hacer desde la teoría política. Es de Amin y Thrift, ¿verdad?, que dice: la reflexión teórica consiste en elaborar las mejores preguntas que pueden permitir revelar aspectos del mundo y de nuestra existencia hasta ahora descuidados o no imaginados, y que forman parte de la política de nuestro tiempo, ¿no? Creo que es realmente, resume muy bien, yo creo, la intención de ambas ponencias, pero no quiero yo acaparar la palabra, y entonces, si tenemos... Sí. Bueno, pues empiezo y acabo enseguida. Empiezo con mi felicitación muy cordial a los dos ponentes, ya a la presentación de Pedro y a las preguntas de Pedro. Yo la verdad que hoy no hablaría nada y preferiría que siguieran hablando Isabel y Paco, porque ha sido realmente una delicia, ¿verdad?, de sutileza intelectual, de finura mental, de análisis de la realidad, de propuesta y demás. O sea que yo creo que estoy esperando ya que llegue el día 1 y que Isabel se venga a la facultad. Y en fin, no, la verdad es que Pedro acaba de resaltar precisamente cómo habéis coincidido. Y en definitiva se trata de que nuestros planteamientos tradicionales de la disciplina o de las disciplinas que están en nuestro departamento están, a pesar de todas las innovaciones, a veces metodológicas, pero que no dejan de estar dentro de un espacio cerrado. Si conceptos, si Gosselin, si Skinner, si la conexión con la historia, con la ciencia empírica, la política empírica y tal. Mientras que aquí se abre, en vosotros se abre otra vía mucho más amplia, mucho más amplia. En ese sentido, en la exposición de Isabel yo veo que la idea que yo había visto al principio, por ejemplo, con Juan Marichal, cuando hablaba de los círculos de difusión, en definitiva, del pensamiento europeo occidental, y entonces iba incluyendo también a América, creo que con el planteamiento de Isabel eso se cambia por completo, porque ya no se reduciría a como una línea
de analizar las distintas recepciones que ha habido o las distintas resemantizaciones o las distintas utilidades que haya podido tener, sino que en la propuesta de Isabel está claro que hay algo mucho más nuevo y algo mucho más innovador. Por un lado, supera el pasado, sigue teniendo importancia en lo que la profesora Carmen Alonso Carmen le dijo a Álvarez Junco. Realmente aquí se ve perfectamente cómo ese pasado cuenta y sigue contando. Es decir, nosotros no podemos sentir más herederos o menos, pero ese pasado está ahí y justo en lo que ha puesto de manifiesto Isabel, ahí se manifiesta no solo ya la recepción, sino mucho más. La creación para identidades, digamos, olvidadas o para enfocar no solo la identidad nacional de comunidades o supranacionales de tipo continental, etcétera, etcétera, sino que eso implica entonces que podamos escuchar. Yo siempre he echado de menos, Pedro lo ha resaltado al principio, que yo con este mundo contemporáneo actual, claro, no he tenido un estudio, pero sí la inquietud de que eso pudiera hacerse. Por ejemplo, en los doctorandos latinoamericanos, especialmente con Roberto Breña ya está, no es solo el estudio del liberalismo, la comparación del liberalismo, digamos, español, metropolitano y en México, sino que ha ido planteando muchas más cosas ligadas precisamente al análisis de la experiencia mexicana o latinoamericana en general. Yo la conexión que tenía así con el pensamiento latinoamericano ha sido muchas veces, esta que mi mujer aquí, y ella es catedrática de Historia de la Educación focalizada en América Latina, y entonces muchas de las cosas que he leído han sido precisamente a través de lo que ella, que no sé si estás o no estás, estás ahí, sí. A través, justo desde el mundo de la educación, justo del mundo de la construcción de los sistemas nacionales de educación en América Latina. Y aquí, en esta propuesta, hay que ir todavía más allá. Entonces, yo pensaba, y esta tarde lo quería decir, que una de las propuestas que yo veo para nuestros sistemas docentes es la de seminarios más monográficos, más especializados, que permiten una flexibilidad, que permiten incorporar temas no a una asignatura entera, sino, ¿verdad?, cosas como más pequeñas, pero que enriquezca la mirada. Y entonces yo creo que ese conocimiento que propone que tengamos, en definitiva es ensanchar la mirada, eso con una estructura universitaria, docente, distinta a la que tenemos, podría ser también una vía que facilitaría el acceso y la comunicación. Yo, en concreto, he comentado con mi mujer muchas veces, cuando el 5º centenario y tal, comentamos qué pena que se hicieron cosas, pero no quedó como nada permanente. Por ejemplo, la invitación a profesores americanos que vinieran aquí, pero de una manera estable, o de una manera no comparada a una cosa de asociado y tal, sino estable por más años y demás, porque eso sí que habría sido una manera de celebrar el 5º centenario de otra manera, y haber creado esos intercambios y esas cátedras nuevas, ¿verdad?, para precisamente acoger. No ha sido así, no sé si estaremos a tiempo, en fin, siempre estamos a tiempo de hacer otras cosas, pero ahí la estructura de nuestra docencia también tendría que cambiar, porque no tiene sentido que los profesores latinoamericanos pudieran venir solo como una sociedad por un cuatrimestre y a dar 4 cosas e irse. Evidentemente, nadie va a venir aquí por el sueldo de un asociado y teniendo que cruzar el charco y, en fin, y todo lo que eso significa. Quiero decir que hay cantidad de cosas que sí se podrían hacer precisamente para poder realizar esa perspectiva tan interesante que ha ido marcando o sugiriendo Isabel. La propuesta de Paco es más barata, digamos, en esta propuesta de intercambio, de verdad, para poder conocer esas cosas, pero es otra fuente de conocimiento que no hemos, tú sí lo has hecho más, que no hemos cultivado de manera como oficial, ¿verdad? Porque hemos partido de unos textos canónicos que tienen su importancia, la han tenido realmente,
pero de tal manera lo hemos hecho que a veces se ha excluido esas otras posibilidades. Yo creo que en eso se avanza un poco más, cuando ya se mira un poco a la literatura, se miran a otras fuentes, ¿verdad?, de análisis, y entonces en ese sentido pues las distopías, las utopías, pues también son como ideas que se contraponen quizá a otras visiones de la realidad. Y entonces es una manera también de superar ese idealismo historicista que tuvieron nuestros maestros, desde el Corral o Marabal mismo, a ello me referiré también esta tarde, que marcaban unos límites muy estrechos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues bienvenidos. Ya me estoy rayando yo, ya yo me rayaré esta tarde cuando pueda. Bueno, oye, que me ha gustado muchísimo, muchísimas gracias de verdad. Encantado de oíros. Muchas gracias. ¿Más? Gracias. Bueno, muy interesante, muchas gracias a Isabel y a Paco. A Isabel nos tiene que dar un curso sobre descolonial y decolonial, porque yo, como le hago mucho caso, he introducido un tema en relaciones internacionales de pensamiento y lo he llamado decolonial, porque creo que es decolonial, pero ahora me entra la duda. Pero bueno, te he hecho caso porque creo que tiene razón, que hay que abrirse a otros ámbitos y es verdad, tiene razón, creo que tenemos prejuicios, muchos, en relación a pensadores que no son pensadores occidentales. Yo te diría más bien anglosajones, porque nosotros tampoco leemos a los portugueses especialmente, por ejemplo, por poner un ejemplo, como supongo que otros no nos leerán a nosotros porque somos españoles. O sea, no solamente es, te quiero decir, o no es solo América Latina, sino también otros países que consideramos, pues no sé, irrelevantes en nuestro ámbito o sin prestigio, no lo sé. Vale, te quería preguntar, para no enrollarme yo tampoco, de todas maneras, estas personas de las que hablas, que de algunas ya me habías hablado antes y de algunos también beben de conocimiento que viene, como dices tú, del norte o de occidente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas de postestructuralismo de algunas feministas, lógicamente eso viene de donde viene, ¿no? O sea, que luego nos lo expliques un poquito mejor, que no hay una separación tan tajante, que ellos también beben de esto, o hay una mezcla, o no todos, no lo sé, pregunto porque no lo sé. ¿Vale? Y a Paco, estoy de acuerdo, claro, tenemos esa visión, ¿no?, de que vivimos en un mundo en crisis, esa sensación, lo has dicho muy bien, de impotencia, de resignación, de falta de esperanza. Y a mí me preocupa sobre todo porque lo veo en la gente joven, con 18 años, quedamos en primero, ya nadie se cree en ninguna utopía. O sea, nadie, pero nada. Pero ellos tampoco, por lo que veo, estaba antes hablando con Isabel, mucha gente ya no ve películas. Yo no sé si tú consigues que la gente joven vaya al cine o vea películas clásicas o películas actuales, porque ellos ya no ven casi películas, a veces ya ni series. Entonces, claro, ¿cómo les vamos a enseñar? Que parece una manera más atractiva, ¿no?, que los textos clásicos, que por supuesto estoy a favor de mantenerlos y estudiarlos, pero dices, bueno, vamos a ver películas o vamos a inspirarles para que hagan otras cosas o lean. Y no sé si eso está dando resultado. Yo soy escéptica y es un problema. Y has citado a Judith Sklar, que sé que también lo hizo Vallespín y está ahora muy de moda, pero ella también dice algo que ha dicho también ahora Joaquín, que a veces la teoría política no puede expresar bien lo que sí expresa la literatura. Y ella hacía referencias continuamente al teatro, a la pintura, por supuesto a la literatura. Y yo, los grandes maestros que he tenido la suerte de conocer, era gente que leía muchísimo, pero leía literatura. Entonces yo también veo, porque también ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Isabel al principio, ¿no?, de cómo está la teoría política ahora, que estamos tan llamados a la especialización que la gente ya no tiene una cultura más abierta, ¿no? O sea, que la gente ya se sabe lo suyo de su ámbito, pero casi no conoce lo que se escribe, ¿no? Y bueno, en fin, que tampoco me quiero enrollar, además yo como esta tarde voy a coger el micrófono, voy a aprovechar, que no sé quién... ¿Quién había pedido? Ahí. Vale, Javier, lo... Bueno, gracias. Yo quería añadir una cuestión a lo que planteaba Isabel, porque yo cuando doy pensamiento en Latinoamérica, no latinoamericano, se me plantea el problema. Y entonces ahí recurro mucho, la primera parte, a la polémica justamente entre Castro Gómez y Miñolo sobre la cuestión de desde dónde se piensa, ¿no?
si desde un lugar epistemológico, como dice Castro Gómez, o desde un lugar geográfico, ¿no? A mí me convence mucho más lo primero. Efectivamente, creo que lo de Isabel va por ahí. ¿Por qué? Porque me encuentro, sobre todo en Europa, y en los más jóvenes probablemente, y quizá en los más grandes pasa lo contrario, justamente. Quiero decir, que hay a veces una recuperación de América Latina positiva, que es muchas veces la contracara de ese olvido negativo, pero las dos son exotistas, ¿no? No quiero hacer sangre, pero lo nacional popular, el populismo, para bien y para mal. El populismo como salvación, en América Latina está la verdadera política, en Europa está todo muerto. O al revés. La cuestión clave para mí es el análisis, no tanto de si estoy a favor o en contra, porque como muy bien nos enseñó Joaquín, no estamos aquí para eso, sí, para decir qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, si el populismo es bueno, es malo, eso sí que es ideología. La cuestión es cómo lo analizamos. A mí me llama mucho la atención que en las dos maneras de analizar, digamos, y le estoy poniendo un nombre que le está haciendo mucha gala, pero epistemológicamente es igual, hay una desconexión absoluta. Entonces, América Latina o es la vacuna para todos los males o es el virus que nos contamina, el populismo, por ejemplo, ¿no? Es el virus. Entonces, sí, las democracias liberales tienen algo que ver, pero el populismo es una cosa medio bárbara que viene o de los bordes de Europa o de América Latina. Claro, Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia no fueron populistas nunca, no tuvieron nada que ver con el populismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la cuestión de la tensión entre lo epistemológico y lo geográfico es importante. Por eso a mí no me convence cuando se dice el pensamiento del sur global, porque se está revinculando un espacio a unos caracteres. Y todos sabemos, bueno, quizá nosotros un poquito más por experiencia, que quizá el eurocentrismo, digamos, en nuestros países latinoamericanos y el racismo es casi 1000 veces peor. Es verdad que hay más probabilidad de encontrar una especie de eurocentrismo ingenuo que se desconoce en Europa, pero que en nuestros países latinoamericanos es terrorífico, digamos, ¿no? Es de un desprecio muy grande. Bueno, un poco por ahí, y por añadir una cosita más, porque Joaquín lo nombró, lo de Marichal, yo creo que efectivamente, yo un poco a lo que llegué después de varios años de ir dando esto, el que me resolvió el problema fue, hablando de literatura, un gran epistemólogo que se llama Jorge Luis Borges, con el texto Pierre Menard, autor del Quijote, que es un texto maravilloso, epistemológicamente maravilloso. ¿Por qué? Y cierro, porque él lo que viene a decir es que no hay texto, hay lector. El autor es el lector, no el autor que nosotros vemos en la portada de los libros. Y entonces, en ese sentido, no tiene mucho sentido decir que hay un pensamiento europeo o que hay un pensamiento latinoamericano. Sí, en términos históricos. En esa zona cultural, más o menos ha habido determinada cosa. Pero vincular un pensamiento a un territorio, digamos, a una zona, realmente productivo, para pensar, es más, yo lo encuentro más un obstáculo que una ventaja. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quería hacer una mención a Paco sobre una cuestión que ha dicho, y es que él, en sus clases, trata de vender a los alumnos la teoría política, y lo peor de todo es que lo consigue. Lo consigue, o sea, increíble. Entonces, bueno, quería mencionar varias cosas. Hablando un poco, pues bueno, de Paco, sobre cómo él plantea sus clases y demás, quería enlazarlo en primer lugar con lo que ha mencionado Isabel, mencionando a Joaquín, sobre que consta una especie en extinción. Y en este caso es porque, bueno, yo a raíz de estas jornadas he podido conocer a Joaquín, conocer todo el conocimiento que ha elaborado, todo su recorrido. Es una persona conocida por las personas que están aquí presentes. De hecho, si yo hablo con otros profesores, me dicen que han sido alumnos de él, y es impresionante que una persona haga mella
en los alumnos, ¿no? Y que pueda compartir, que es un enriquecimiento intelectual al final, ¿no? Entonces, esto quiero hilarlo con lo que ha dicho Isabel, que a lo mejor tendremos tiempo en otras ocasiones de discutirlo, pero yo quiero hacer una crítica a la docencia en general, es decir, la calidad creo que es el sumum, o sea, es decir, yo como alumna soy consciente, y eso que he convivido con varias generaciones, que las personas jóvenes, en general, tienen desinterés por el conocimiento, en general, puesto que no es aplicable en el día a día, en ese sentido. Es decir, las motivaciones son distintas. Entonces, sí que es verdad, y con esto hago referencia a Paco, creo que es prescindible cuando un profesor te marca, porque yo a Paco le tuve en primero de carrera y he seguido con el run run de las utopías hasta hoy, en tercero de carrera, que he reenganchado y de hecho ya con la idea de decirle, Paco, tenemos que hablar de esto porque quiero hacer el TFG sobre una alternativa y obviamente creo que Paco tiene bastante base y bastantes herramientas para tratar lo que sería lo contrario al conformismo. Es decir, yo soy una persona que no se conforma, que creo que puedo decir por mí misma si ejecuto o reproduzco lo que se consume, o sea, a modo vital. Y sí que es verdad que la gente que no se quiere resignar a decir, pues esto es todo lo que hay, es todo catastrófico, todo distópico, porque parece que hay una recreación en lo distópico. De hecho, has mencionado una cosa muy interesante, que es la de cómo vamos a afrontar retos globales cuando ni siquiera las bases de nuestra propia existencia, nuestras relaciones más básicas entre alumna-profesor, entre alumnos, entre padres e hijos, hay una conflictividad y un aislamiento y una separación que no lleva a nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la docencia efectivamente se está perdiendo mucho. No sabría decirte exactamente un culpable. Yo creo que son todas las partes, sí que es verdad. Lo digo desde mi experiencia porque mi madre es profesora en el Instituto de Inglés. Mi madre lo hace por vocación, lo ha hecho siempre por vocación y dice que es insufrible los chavales. O sea, estamos hablando de personas de 15, 16 años que no prestan atención, que les da igual todo. Entonces, uno parece que llega a la universidad diciendo, perdón por la expresión, voy a tocarme los huevos igual. Es en ese sentido. Y la gente no adquiere esa curiosidad, ¿no? Se te tiene que encender mucho la bombilla o tienes que tener delante un referente que te pueda encender la bombilla. Entonces, sí que es verdad que creo que es una labor humana de todos de saber qué nos interesa y realmente si queremos efectivamente afrontar el reto del planeta, que si nos vamos a extinguir, etcétera, pues ¿para qué? ¿Para qué? Es decir, si estamos realmente cómodos, si solamente vamos a quejarnos de lo que hay o si realmente tenemos capacidad, en este caso yo diría individual, de cada uno, de tomar iniciativa de lo que podemos aportar, simplemente. O sea, no hace falta hacer una gran hazaña, sino qué puedes hacer para aportar. Igual, en este sentido, como Joaquín yo creo que ha aportado muchísimo de forma individual y colectiva, entonces ya en sí mismo es bastante espectacular. Simplemente eso. Pues si no hay ninguna pregunta más... Sí, os ruego brevedad. Porque... Me da un poco de reparo intervenir, ¿eh? Porque eso de ser la consorte es un papel un poco complicado. Pero bueno, al final me animo porque, bueno, los temas, Isabel, que has planteado son para mí todos temas muy, muy queridos y muy, por lo menos, reflexionados también. Entonces, bueno, por una parte, me ha gustado mucho la intervención de Javier en el sentido de quién es el lector, ¿no?, de determinadas cosas, pero también una tendencia que yo veo en mi campo, en el estudio de la educación, también todo lo que son los estudios postcoloniales, plantearnos esto como una cuestión de ida y vuelta, ¿no?, de centro-periferia, periferia al centro, ¿no? Es decir, también no plantearnos como Marichal, cómo las ideas fueron difundidas o recepcionadas en otros, sino también qué recibimos. La misma teología de la liberación que has dicho ha impregnado el pensamiento europeo de una manera importante, ¿no? Es decir, también verlos en el sentido de decir movimientos de la periferia hacia el centro, ¿no? En ese sentido, mencionar, a mí me parece muy interesante
lo que han hecho los portugueses en la reflexión en torno a la lusofonía, como un movimiento realmente de ida y vuelta, que lamentablemente en el ámbito hispánico creo que no existe algo parecido, ¿no? Las reflexiones de Antonio Novoa, antiguo rector de la Universidad de Lisboa, en ese sentido, me parecen fundamentales y os invito a leerlos porque me parece muy importante. Y luego, en relación a la teoría de la liberación, cuando yo me planteé hacer mi tesis de doctorado allá en los años 80 sobre el origen de los sistemas educativos nacionales, y estuve mirando muchos casos, intentando… la teoría de la liberación, ¿cómo se dice? La teoría de la dependencia no me ayudaba absolutamente para nada. Es decir, me ayudaba, por supuesto, porque el modelo sistema educativo y todo lo que lleva detrás es un modelo, digamos, que tuvo una difusión universal en ese sentido, y la recepción de ese modelo en Latinoamérica estaba claro. En ese sentido sí que me daba ideas. Pero para entender por qué una discusión tan intensa en torno a la necesidad de la educación después de la independencia, por qué hubo tanta legislación que, aunque no se aplicara, es decir, estaba constantemente en el discurso político, la teoría de la dependencia no me ayudaba. Y entonces los autores que a mí me ayudaron en aquel momento fueron más bien aquellos que, reaccionando frente a la teoría de la liberación, empezaron a hacer una reflexión sobre el Estado en Latinoamérica. Y esa reflexión para mí fue fundamental, sin entender lo que pasaba a nivel interno en cuanto a los conflictos por el poder, etcétera, etcétera. Que al vincular todo hacia la teoría de la dependencia estaba bastante olvidado. Fue en los años 80, también los años de la gran crisis del Estado en América Latina, etcétera. Es decir, que fue una coyuntura apropiada también para pensar el Estado. Pero yo creo que eso también fue interesante. Autores como Lechner, Norbert Lechner, Oscar Oslak, algunos de ellos, para mí fueron fundamentales y creo que para la teoría política importantes también. Y luego, pues eso, simplemente una reflexión final, como también toda la cuestión de toda la crítica al colonialismo, etcétera, puede también implicar para las sociedades latinoamericanas, en este caso, también a veces una cierta excusa para no hacer un autoanálisis, ¿no?, de lo que ha pasado o de cuál ha sido el desarrollo de nuestros países después de las independencias, ¿no? Es decir, buscar siempre como un chivo expiatorio y no pensar qué pasó a lo largo, por ejemplo, de todo el siglo XIX en la conformación de nuestros estados nacionales. Y a veces, pues, es un recurso como fácil para no hacer otro tipo de análisis que quizá podrían tener mejor efecto, nada más. Venga, muchas gracias. Un segundo. Es un segundo. Sobre esto, yo quería, casi va más dirigido a ti que a los ponentes. Y enlazando con lo que ha dicho Javier France. Yo hablé el otro día de historia entrecruzada. Y quiero hacer referencia, y por eso me refiero a ti, a ver si lo conoces, de la experiencia que se ha hecho en Israel y Palestina entre lo que llaman la historia del otro. Es decir, se cuenta toda es una experiencia en educación en que los israelíes cuentan su historia, es una experiencia que se hace en enseñanza secundaria, básicamente. Con alumnos cuentan su historia, la escriben, los palestinos cuentan su propia historia y luego se reúnen en seminarios con profesores, alumnos y familias y ponen en un libro, es decir, un lado la historia palestina, otro lado la historia israelí, con una parte en medio en blanco para intentar encontrar qué es lo que coincide, qué es lo que no coincide, para hacer una historia entrecruzada, no una historia común, sino una historia es decir, que entraría dentro de la línea de yo tengo toda una serie de reivindicaciones, el otro tiene yo soy víctima, yo soy verdugo, yo soy víctima, que decía el otro día Pepe Álvarez Junco, que no se trata
exactamente de eso, es decir, este es un Estado colonial, pero al final nosotros vivimos aquí desde hace 3 o 4 generaciones, etcétera. No me voy a extender, pero creo que es una experiencia interesante y además hay varias cosas publicadas sobre el tema. Entonces, no sé si puede ser de ayuda, pero que aunque se salga de América Latina, que es lo que tú has propuesto, que me parece muy importante, yo creo que todo esto y algo que se habló el otro día sobre India, por ejemplo, y todas, creo que hay muchas experiencias que buscan caminos de confrontación, pero de confrontación en un sentido creativo, es decir, no de búsqueda en el diálogo y admitiendo que hay un conflicto y que ese conflicto a veces es prácticamente irresoluble o casi irresoluble. O sea, y nada más, gracias. Perdón. Es que me tengo que... Hola, buenas. Mario López, de la Universidad de Comillas. Muchas gracias, Paco e Isabel, por la sesión, porque además, bueno, con Isabel y yo trabajamos en ámbitos muy similares, pero es que con Paco ahora también yo trabajando un poco, mirando más hacia futuro, pues también la cuestión de las utopías y las imaginaciones alternativas, pues también es importante. Simplemente una reflexión muy breve, que es alrededor de esta cuestión de descolonización y un poco lo que se acaba de comentar sobre Israel y Palestina. Yo tengo, y esto es una pregunta primero para Isabel, pero se une un poco a lo que habla Paco. Y no tengo una respuesta, ¿no? Pero es una reflexión que me lleva a mí ahora mismo. Es, cuando hablamos de decolonialidad, ¿no? Para mí quizá existe un riesgo de, si queremos comprender dónde estamos ahora, creo que el postcolonialismo y la descolonización nos ayudan a entender, ¿no? Cómo hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Es decir, cómo el proceso colonial interactúa con lo que existía antes del colonialismo y la imposición, ¿no? de la epistemología, ontología occidental. El proceso descolonizador nos ayuda un poco a entender esa interacción entre ambas partes, ¿no? Y nos llevan al punto en el que estamos ahora, en la realidad imperfecta, ¿no? en la que nos encontramos, ¿no? Y ahí rescatar, a través de esos dos procesos podemos rescatar pues, a todos estos autores, a todos estos pensadores, líderes, ¿no? Incluso los subalternos, que hemos ignorado para comprender por qué fueron ignorados y por qué estamos donde estamos, ¿no? Y luego la decolonialidad nos permite, uniendo un poco a lo que habla Paco, empezar a pensar qué futuro sería mejor, ¿no? Es decir, cómo podemos abrir a imaginarios que no han sido pensados hasta ahora porque estaban fuera, digamos, de la caja, ¿no? de ese horizonte de pensadores que hemos tenido. Al decolonizar, lo que podemos conseguir es incorporar estos pensadores alternativos, sean latinoamericanos, asiáticos, africanos, etcétera, y nos van a permitir pensar o repensar el mundo actual utilizando nuevas ideas que salen fuera de lo que sería el pensamiento eurocéntrico, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta o reflexión, o colectiva si queréis, porque no tengo una respuesta, es: ¿hay un riesgo que intentar hablar de decolonialidad mirando hacia atrás es metodológicamente apto para la teoría política, o es algo que es más hacia futuro y para comprender dónde estamos ahora lo que necesitamos es más el postcolonialismo y la descolonización en ese sentido? Muchas gracias. Bien, si no hay ninguna pregunta más, pues les doy la palabra a los ponentes, que tienen un importante reto porque han salido temas interesantísimos, lo cual agradezco. En el mismo orden, Isabel. Bueno. Próximo reto, haremos un seminario sobre colonialidad, decolonialidad, descolonización, postcolonialismo, todos estos sufijos y prefijos, así que invito a Mario, a Javier y demás. Y una primera actividad, volviendo, me ha invitado Joan Antoni y Javier Torrens a hacer esa voz en el libro este de ideologías que tienen, y entonces a mí me va a venir muy bien ponerlo en orden y que lo podamos discutir. Efectivamente, hay
hay distintos autores, hay distintas críticas, hay distintas formas de aproximarnos a cada uno de ellos. Mario adelantaba algunas cuestiones, pero bueno, tiene su aquel. Rápidamente, decolonial es una categoría que crean unos autores básicamente latinoamericanos, pero con influencia de algunos estadounidenses, que crean lo que llaman el proyecto Modernidad-Colonialidad y crean esta categoría. Pero ya se hablaba de descolonización y de colonización con otras palabras o desde otros autores. Entonces hay que hacer un mapa, hay que hacer un mapa y es interesante. Voy a decir dos cosas, totalmente de acuerdo con Javier. Vamos a ver, no es el lugar geográfico donde te encuentras, sino evidentemente es el lugar epistémico. O sea, eso totalmente de acuerdo, porque además, como bien has dicho tú, en América Latina puede haber más colonizadores o que tienen la colonización en la epidermis y reproducen una serie de prácticas, de instituciones y de estructuras, sin duda, ¿no? Entonces ahí quizás esa parte tendría que haberlo dicho. Como lo que hice fue traer algunos trazos simplemente de algunas cosas que pueden incorporarse, pues evidentemente no he profundizado en absolutamente nada, sino simplemente podía haber hablado de estos o podía haber hablado de otros. Podía haber hablado de Norbert Legner. ¿Quién conoce a Norbert Legner? Uno, porque es argentino. Perdón, es chileno, sí. Y Paloma, que debería conocerlo porque lo ha leído. Porque ha estudiado el miedo, ¿no? Porque ha trabajado cuestiones sobre el miedo. ¿Ya? Pero es verdad, es decir, a eso iba. Cuando he querido ensanchar la mirada es porque no leemos a los otros, porque no debatimos con los otros, porque no les conocemos, no porque puedan aportar más o menos, simplemente por ensanchar, porque el otro día en la mesa que pude estar, todos los autores citados, todos eran anglos, todos. Algún francés por ahí, quizás, ¿no? Pero, en fin, a eso me refería. Para no entrar en muchos detalles. Evidentemente, la influencia es mutua y, por supuesto, se bebe de un lado del otro. Yo creo que el punto fundamental en que yo quiero poner el acento es en el que el diálogo tiene que ser simétrico, no eurocéntrico. Y eso es para mí fundamental. Es decir, no es te vamos a enseñar, no es te vamos a decir, no es los conceptos se tienen que interpretar de esta manera. Por poner un ejemplo rápidamente para no extenderme, que acabo de publicar una cosa sobre eso, el concepto de territorio, como lo hemos entendido, bebido desde nuestro mundo occidental, ha sido como propiedad. Y así se ha trasladado al derecho internacional de los derechos humanos. Y así entonces se aplica en las reivindicaciones del derecho al territorio, cuando el territorio es entendido por otras comunidades completamente de otra manera. Y entonces aquí genera un choque. O el tema de las reparaciones. Ahora, es que como entendemos las reparaciones construidos desde nuestro acervo teórico, pues no tiene que ver con cómo lo pueden entender aquellas sociedades que están exigiendo reparación a las violaciones de sus derechos. Entonces, ese es el ejercicio, digamos, al que quiero llegar. Pues no sé si puedo decir más cosas, o sea, me comprometo a que hagamos ese seminario, a que lo impulsemos, a que discutamos. Todo el tema de la teoría decolonial presenta muchísimos problemas. Presenta muchos problemas, por ejemplo, desde el punto de vista del conocimiento histórico, volviendo un poco a lo que planteaba María, ¿no? De mucha simplificación histórica. Y yo creo que eso hay que debatirlo. Y además se ha puesto de moda, entonces ahora todo es decolonial. El yoga es decolonial, ¿no? La nutrición es decolonial. Bueno, entonces, claro, no. No, es más complejo que esto. Yo no sé, ya está. Muy rápido. Que no he dicho la coda. Mira, una frase. Me he hecho un cuadrito de todos los congresos que hemos tenido, que han sido 16, 15, porque el online lo voy a dejar al lado, para ver en dónde ha participado Joaquín, ¿no? Y entonces resulta que de los 15, él ha estado dirigiendo mesas, proponiendo mesas en 7. Y ha dirigido un año, en el 2007, todo el área de teoría política. Es el que más
ha participado. Es verdad que eres mayor que todos los demás, ¿no? Pero el primero en el que empezaste a participar con una mesa es en el 2003. Entonces, en el 2003, algunos ya, de los que aquí presentes, podríamos haber, bueno, yo me doctoré ese año, podríamos ya participar. Entonces, tú te has tenido un compromiso con la ECPA, que creo que la ECPA debería haberse portado mejor contigo, pero ese es otro tema, que aquí queda grabado para la decana, que es nuestra vicepresidenta de la ECPA. Que sí que o nos comprometemos nosotros a fortalecer esa institución que nos cobija o tenemos un problema. Entonces, yo creo que ya hemos impulsado, Carmelo ha sido nuestro líder en esto, entonces yo creo que hay que seguir fortaleciendo y seguir el ejemplo de Joaquín de su compromiso, ha estado en la revista también. En fin, un poco la coda era que hay que estar en aquellos espacios, hay que relacionarnos con otras asociaciones hermanas, que trabajan también, que tienen sus grupos de teoría política, ya hemos empezado a hacer eso con ALACIP. Tenemos que estar también presentes en aquellas instituciones donde se toman decisiones que son relevantes para nosotros, acreditaciones, sexenios, proyectos de investigación, etcétera. Eso un poco era más publicidad. Y esa era un poco la coda, recuperando el compromiso de Joaquín en ese sentido. Yo quería colaborar en el momento publicitario y de ahí Paco, adelante, por favor. Muy rápido. Pues, muchas gracias por todos los comentarios. Solamente quería pues lo que tú me has comentado, cómo se concreta esto en ámbitos y en ámbito de la utopía, cómo puede contribuir. Y yo había planteado una serie de la metodología y los enfoques. En cuanto a metodología, el hecho de que las utopías son contraimágenes del presente permite determinar los problemas que dan origen, medios a través de los cuales estos males o estos problemas fueron percibidos y las particulares formulación de alternativas. Pero luego después hay dos lecturas, hay tres perspectivas, pero yo me centro en dos. Una que es clásica y que está presente ya en las obras más conocidas de Ernest Bloch o de Frederick Jameson, que es que se llama el método arqueológico, diríamos, que es la detección de los elementos utópicos en los discursos y propuestas generalmente presentados como pragmáticos o no utópicos, que es decir, nos encontramos con que, por ejemplo, en muchos del pensamiento del liberalismo o en todos los discursos propios e integrados dentro del pensamiento político, nos encontramos que están sustentados sobre un sustrato utópico, siempre, obviamente. Y luego de la perspectiva ontológica, es decir, imaginarnos de otra manera nos invita a pensar qué somos y qué podemos y debemos ser. Es decir, esa es la clave en muchos casos, ¿no? Que está vinculada a ese aspecto. En ese sentido, hay unos autores que a mí me gustan, una que es básica y fundamental, que es una inglesa que se llama Ruth Levitt, que habla de la utopía como la educación del deseo, ¿no? Es decir, como es un ámbito que permite de alguna forma, no que creemos imágenes o sociedades perfectas o horizontes completos, sino simplemente es un espacio donde el cual nosotros reflexionamos, pensamos, extraemos elementos, identificamos lo que puede ser o lo que puede dejar de ser, y eso lo convierte a la utopía que puede convertirse en una brújula que nos ofrece direcciones, alternativas y posibilidades que no están cerradas nunca, están abiertas. Y tenía que comentar algo más, pero que no recuerdo exactamente qué era y que estaba relacionado precisamente pues, con eso, con esa situación, con esa idea de reivindicar el discurso utópico. Ah, bueno, sí. Yo estoy en un proyecto de investigación que no corresponde a la universidad y por eso no me lo reconocen. En el CSIC es un proyecto que se llama Utopía Atlántica y por tanto está vinculado a la vinculación, la utopía en el mundo atlántico. Y uno de los trabajos que vamos a hacer, en el que yo formo parte también, es el llamado Laboratorio de Utopías. Y en ese lo que vamos a hacer no es otra cosa que dotar a los interesados, puede ser al público general, a los estudiantes, etcétera, básicamente, de un instrumental necesario para que ellos sean capaces de identificar sus deseos y aspiraciones de intervención y cambio, orientarlos hacia la elaboración imaginativa de propuestas de transformación real de su existencia individual y compartida. Es decir, se trata de, podemos decir, apelar a su capacidad de toma de decisiones, que es un elemento que yo no lo veo mucho, que quizás lo quería plantear simplemente en últimos términos,
que es un concepto que quizás se puede integrar o a lo mejor recuperar en el ámbito de la teoría política, es un concepto que no pertenece, que es el concepto de agencia. Agencia. Es decir, la capacidad de intervenir en la realidad, ¿no? Que es un concepto que no es no solamente que yo sea libre, que yo sea igual, sino que yo tengo la capacidad de contar, de intervenir en la realidad, y no solamente solo, sino en términos de cooperación, ¿no? Es un concepto que deberíamos también valorar y considerar. Y en ese sentido, ese laboratorio es el que estamos intentando trabajar para dotar de instrumental medios para intervenir, identificar y analizar la realidad. Y nada más, muchas gracias, y si alguien está interesado, pues ahí está. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a los ponentes, muchísimas gracias a todo el público. Yo creo que lo que ha quedado patente aquí es que la teoría política hay un reto que no se tiene que proponer porque lo consigue simplemente haciéndolo bien, que es ser sexy, ser atractiva. Es un fin que no, yo creo que no debe proponerse dentro de esta libertad intelectual que reivindicaba Isabel, pero yo, escuchando, y lo sabe el profesor Martínez Mesa, cuando le pregunto incesantemente, ¿y esta serie, y la has visto, y cómo la analizas, y cómo la entiendes? A mí me genera pasión, igual con todo este pensamiento que por desgracia desconozco y al que debemos efectivamente abrirnos y prestar oídos. Creo que sin quererlo lo hacemos y creo que ese reto, por tanto, lo podemos dar por cubierto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a 1:15, si os parece, para tener un poco de descanso. Gracias.